Hola, estás escuchando el podcast del Redil Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta en Instagram, @Redil Gracia y Verdad. Hermanos, muy buenos días. Buenos días, ¿hay alguien en casa hoy? ¿Cómo están? El Señor les bendiga. ¿Qué tal si ponemos nuestros corazones delante del Señor? Los derramamos en súplica por nuestras vidas, las vidas de hermanos en nuestra comunidad, las vidas de los dirigentes que están gobernando esta nación y las vidas de muchos habitantes que también la habitan. Nuestro buen Padre, nosotros venimos hoy a ti ante tu trono de la gracia porque necesitamos urgentemente tu oportuno socorro. Necesitamos primero ser socorridos, Señor, en nuestro corazón. Este está necesitado de fe y de confianza y solamente tu palabra puede producirlo, nada más. No la producen buenas energías, ni buenos esfuerzos, ni buenas intenciones. La produce tu Santo Espíritu a través de tu palabra. Como canta el himno, habla, oh Dios, y nosotros escucharemos. Queremos recibir de ti tu palabra fiel. No solamente crea fe en ella, Señor, sino obediencia y santidad para seguirte a donde quiera que vayamos. Danos, por favor, lo que nos pides, Señor, y pídenos lo que quieras, Señor. Queremos, Señor, poner delante de ti, Señor, las vidas de nuestras amadas mujeres y hermanas. Esta fecha no determina, Señor, el hecho de recordarlas, ni menos que determina el hecho de que tú diseñaste perfectamente al ser humano. Hombre y mujer lo creaste con una dignidad tan maravillosa. Ellas son también imagen y semejanza tuya, son coherederas de la gracia, son portadoras, Señor, de una gracia especial. A través de una mujer, a través de un vientre virgen, tú cumpliste tu promesa de traer la simiente que nos rescataría de nuestros pecados. Gracias por estos vientres, Señor, hermosos. Y no solamente por aquellas que tienen un vientre que ha dado a luz, sino aquellas que no también. Porque tú, al hacerlas a imagen tuya y al hacerlas coherederas de tu gracia, también les das una dignidad maravillosa. La dignidad de que no necesitan quizá los convencionalismos que tenemos para estar completas. Son completas en ti. Y aunque el matrimonio es un regalo sagrado tuyo, un diseño tuyo, en últimas este apunta a la relación matrimonial más grande que tenemos, la relación contigo. Así que a estas hermanas maravillosas, Señor, tú arráigalas en la verdad de que contigo, Señor, están mejor que en cualquier lugar. Rogamos, Señor, por las mujeres, Señor, de este mundo, las mujeres de Colombia, del oriente antioqueño sobre todo, las de La Ceja, que han pasado tanto abuso en muchos casos, tantas madres solteras, Señor, que tienen, Señor, que partirse el lomo para traer provisión a su casa y para cumplir el rol de papá y mamá. Ruego, Señor, por esa gracia especial. Tú eres el esposo de ellas también y el padre de sus hijos. Ruego, Señor, por sanidad, Señor, en medio de tanta distorsión de género que existe. Señor, para que ellas realmente sean empoderadas no por un mensaje político, sino por la gracia maravillosa tuya que redime todo el género humano. Rogamos, Señor, también por nuestras necesidades particulares hoy. Ponemos delante de ti, seguimos poniendo delante de ti las vidas de la familia Ramírez, Arenas y Parra. Rogamos, por favor, por tu dirección, Señor, en medio de estas circunstancias donde necesitan tu sabiduría. Las decisiones que tienen que tomar, si estar entre nosotros, Señor, o volver a Medellín por causa de Juan Carlos. Rogamos, Señor, por favor, que les bendigas y que esta sea una gran oportunidad para seguir glorificando tu nombre al conocerte más y mejor.
Rogamos por la vida de nuestra querida Unilce, Señor, allí tan mediecita que está, Señor, con sus dolores, recuperándose de la cirugía. Señor, por favor, pon tu mano, Señor, en ella, de tal manera que sus dolores se amilanen y sean restaurados. Y Señor, si es tu voluntad, entonces consolarla en medio de su condición. Tú eres el Padre de toda consolación, lo dices en tu palabra. Y ruego, Señor, que le des la gracia también de soportar en ti para consolar también a otros que también sufren. Bendícela a ella y a Huguito, Señor, allí en casa, Señor, y permíteles también conocerte más y mejor. Rogamos, Señor, por nuestros futuros gobernantes y por los actuales. Que los actuales, Señor, entreguen una nación en la que vale la pena trabajar. Una nación que aún puede tener esperanza de ser bien gobernada por hombres que deseen tu bien común. Tú les diste, Señor, esa autoridad. Es la esfera de autoridad que les has dado. Nosotros no nos metemos en esa esfera, la respetamos porque sabemos que tú eres soberano, pero sí oramos a ti que te puedes meter en ella porque eres el dueño. Señor, bendícelos por favor. Crea en ellos un corazón temeroso de ti, de tal manera que busquen la paz, el bien común, la salud, la educación y tantas cosas que necesitamos, Señor. Que ellos velen, Señor, por nosotros como quienes han de dar cuenta, Señor. Tú les pedirás cuentas a ellos, Señor. Por eso hoy doblamos nuestras oraciones. Dale conciencia a los ciudadanos colombianos de votar bien, no de aceptar soborno, porque el soborno tuerce los ojos de las personas. Y rogamos, Señor, que no tengamos que decir que tenemos los gobernantes que merecemos, Señor, sino los gobernantes que realmente escogimos a conciencia. Dale a tu iglesia conciencia, Señor, de que tú no vas a convertir esta nación, pero sí transformarás a muchos en todas las áreas de su vida para que compartiendo el evangelio transformen, Señor, con tu gracia esta nación. Con buenos jefes, buenos empleados, buenos trabajos, buenas amas de casa. Rogamos, Señor, buenos estudiantes, hombres santos, Señor, que brillan en medio de una generación maligna y perversa. Esa es nuestra oración esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ¿no les ha pasado alguna vez en sus vidas que les ha dado por ir al médico? Creyendo que tienen un dolor, creyendo que tienen una situación en alguna área física, y resulta que al médico le da por empezar a revisar otras partes y de repente les empieza a mandar una cantidad de exámenes que ustedes no se esperaban porque seguramente ustedes tienen algo más serio que lo que se imaginan. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Bueno, yo hace poco escuché la historia de una mujer que efectivamente fue al médico porque tenía un cuadro respiratorio, pero él la revisó meticulosamente y descubrió algo. Le mandó entonces una cantidad de exámenes considerables, entre los cuales había una biopsia. Y con los días descubrió que tenía cáncer de mama, afortunadamente descubierto a tiempo. Y esto es algo recurrente, no solamente en el área de la salud. A mí me ha pasado con el carro. Voy que porque necesito ajuste de frenos y mejor dicho, resulta que necesitas reparación de motor. ¿Cómo le parece? En la construcción, en la casa, en nuestro trabajo, en el estudio ocurre también. Un asesor de tesis nos puede decir cuán equivocados estamos del camino. Y sucede también con la misma fe. Con la misma fe también sucede. Y hoy veremos un relato en Marcos capítulo 2, en el cual Jesús corrige las expectativas de las personas que lo están buscando y les hace ver que su problema es muy distinto al que ellos esperan. En el pasaje de hoy, Jesús va a corregir las expectativas de las personas que lo están buscando y les va a hacer que su problema es bien distinto y bien serio a lo que ellos creen que tienen. Vamos a buscar entonces en nuestras Biblias Marcos capítulo 2. Como es costumbre de nuestra iglesia, a la hora de acercarnos a la palabra nos ponemos de pie.
Dios va a hablar. Y vamos a leer los primeros 12 versículos del capítulo 2 de Marcos. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que no había lugar ni aún a la puerta, y él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Y como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas entre sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Esta es la palabra del Señor, hermanos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Jesús enseñando en una casa abarrotada de personas, siendo al parecer sorprendido por un paralítico a quien en lugar de sanar inmediatamente le perdona sus pecados. Vemos entonces que esto ocasiona que un grupo de escribas que hay ahí comiencen a pensar negativamente acerca de Jesús, pero Jesús les responde revelándoles un aspecto nuevo de su identidad. Sana al paralítico y levanta el asombro y la alabanza de todos los presentes. Marcos quiere recordarle a ese grupo de cristianos a quienes él está escribiendo en el año 65 después de Cristo aproximadamente, allí en Roma, sufriendo y siendo perseguidos por el mismo imperio romano, que sus circunstancias actuales no son aquello de lo que ellos necesitan ser librados, sino que Jesús con su autoridad los libró de una tiranía peor que la del emperador romano, la tiranía del pecado. Y el mismo mensaje queda para nosotros hoy. Jesús derriba nuestras expectativas sobre Él, mostrándonos que nuestra mayor necesidad no son nuestras circunstancias, sino ser perdonados, para lo cual Él tiene toda la autoridad. Jesús derriba todas nuestras expectativas al acercarnos a Él, mostrándonos que nuestra mayor necesidad no son nuestras circunstancias, sino ser perdonados, para lo cual Él tiene toda la autoridad. Y en ese orden de ideas yo quiero que reflexionemos en 3 cuestiones. La primera es, reflexionemos en lo que la gente espera que Jesús haga. En segundo lugar, reflexionemos sobre lo que Jesús verdaderamente hace. Y en tercer lugar, reflexionemos sobre lo que se espera que hagamos en respuesta a lo que Jesús hace. ¿Qué espera de la gente que haga Jesús? ¿Qué es lo que Jesús verdaderamente hace? ¿Y qué es lo que se espera en respuesta nuestra a lo que Jesús verdaderamente hace? ¿Ok? Versículos 1 al 5, lo que la gente espera de Jesús. El contexto ya nos ha mostrado que Jesús estuvo predicando por toda Galilea, pero tuvo que permanecer afuera de las poblaciones porque un leproso recién sanado no lo obedeció, sino que él divulgó su fama por todos los lugares y Jesús tuvo que permanecer afuera. Jesús entonces termina afuera de las ciudades recibiendo a todo el mundo. Ahora miren el versículo 1 de este pasaje. Jesús vuelve a Capernaum, a su casa en Galilea. Y la noticia se riega por todos lados a tal punto que la casa se llena a más no poder. Imagínense, dice que ni en la puerta había espacio. Parece que había un número considerable allí, gente quizá en hombros o a caballito tratando de ver a Jesús. Y Jesús está enseñando la palabra. Como hemos visto,
Esa es la prioridad de él junto con la oración, la predicación del mensaje. Sin embargo, la normalidad en un día de Jesús es que sus días no son normales. Algo tiene que pasar siempre. Mientras Jesús está enseñando, parece que empieza a escuchar un pequeño alboroto afuera. De pronto ya no es afuera en la puerta, sino en un costado de la casa, en la escalera. Está escuchando que el ruido aumenta y quizá empiezan a escuchar voces. Uno que está diciendo: pilas, cuidado, se te cae. Uy, hermano, no, es que pesa demasiado. Tené cuidado, se aporrea aquí. De pronto el ruido pasa de la escalera de la casa al techo. Y a Jesús le empieza a caer polvito de barro en la cabeza y pedacitos de madera. De pronto el ruido es tan fuerte que se convierte en un estruendo. El techo se viene abajo y de pronto, como descendido del cielo, un hombre amarrado, paralítico en una camilla, bajada por 4 hombres. Pero mira, el versículo 5 dice que Jesús centra su atención en la fe de estos 4 hombres. Él ve la fe de estos 4 hombres. Muy sencillamente, muy posiblemente, estos hombres eran quizá amigos del paralítico. Quizá el paralítico está en esa condición porque sufrió un accidente y ellos han sido testigos de todo lo que ha significado esta condición. A saber, que un paralítico está impedido de todo. No hay área física de la vida de un paralítico que pueda valerse por sí mismo. Si nació así, o fue una enfermedad degenerativa o un accidente, lo cierto es que un paralítico necesita de los demás, sí o sí. Seguramente esa camilla era la estera en la que dormía, como afirma un estudioso del Nuevo Testamento. Era quizá el artículo más cercano a un hogar que tenía y probablemente residía fuera de casa a merced de la caridad de otros. Y 2 realidades surgen aquí. La primera realidad es lo duro que es para un ser humano sentirse incapacitado. Hace aproximadamente 2 años y medio, casi 3, sufrí una sobrecarga muscular en uno de los dedos de mi pie derecho, en el dedo gordo de mi pie izquierdo, de mi dedo gordito, caminando, y bueno, cometí una locura y quedé lesionado de esa sobrecarga. Duré 1 año y medio incapacitado. Y solo el Señor sabe cómo se siente uno cuando no puedes hacer lo que normalmente quieres hacer en tu vida normal, ¿cierto? Salir a caminar, ir de aquí para allá. Tenía que tocar en la alabanza sentado, y con unas ganas de moverme y no podía. Es difícil. Pero la segunda realidad no solamente es cómo se siente uno ante estar incapacitado, sino ver a un ser querido en esa condición. Pero imagina por un momento enterarte que existe una persona capaz de sanar cualquier dolencia, sufrimiento o tormento de la humanidad. Cuando uno está en una situación así, o un ser querido lo está, haríamos cualquier cosa por salir o por sacarlo de ahí. No es fácil ver sus lágrimas y dolores y uno quedarse ahí como si nada. Entonces buscamos en Google especialistas, remedios naturales, oraciones de poder. Pero estos hombres saben que por fin llegó alguien, y es de Galilea, que tiene a toda la ciudad conmocionada, pues no hay lugar donde haya estado donde no haya sanado a alguien. Seguro los 4 o 1 o 2 de ellos ya lo vieron en acción, y lo primero que vieron: tenemos que llevar a Bernardo allá. Bueno, si es que llamaba Bernardo, ¿verdad? Tenemos que llevarlo allí y no dejarlo más a merced de la caridad humana. Se enteran que Jesús está entonces nuevamente en Capernaum y arrancan con su amigo paralítico con un solo objetivo en mente: llevarlo ante aquel que puede dar por finalizada su parálisis, y van a hacer hasta lo imposible por lograrlo. Noten que la multitud en la casa no los detiene y toman medidas extremas: dañar un techo. ¿Sabes una cosa? La caída del ser humano
ocasionó, valga la redundancia, que nosotros cayéramos de un estado de gloria incorruptible a uno susceptible a todo mal y sufrimiento posible. Así es nuestra humanidad hoy. Estamos sujetos al deterioro, al desgaste, al quebranto, a las fracturas e inevitablemente a la muerte. Estamos en riesgo todo el tiempo, por ello la medicina preventiva. Hay que cuidarse, hay que hacerse chequeos, hay que alimentarse bien, hay que hacer ejercicio, hay que dormir bien, porque la tendencia de nuestro cuerpo es la enfermedad. Por ello también existe la medicina general o curativa. Nuestros cuerpos enfermos necesitan curación o amilanar su dolor cuanto antes. Y eso, quitar nuestro dolor, yo creo que se convirtió en uno de los mayores, si no el mayor objetivo de todo ser humano. Todo ser humano anhela, como los piratas del Caribe, tomar el elixir de la vida. Queremos. De hecho, existen clínicas llamadas clínica antienvejecimiento o clínica antidestino. Una pelea por no hacerme viejo, pero esa carrera no la voy a ganar. Queremos vidas libres de todo mal y peligro. Y eso es lo que nosotros creemos es la solución para todo. De hecho, hay un dicho muy popular, uno de los versículos de la cultura. Pastor, no ore por nada mío, ore por salud, que mientras uno tenga salud. Diomedes lo canta en una de sus canciones, dame vida y salud que de resto me encargo yo. El salmista de la junta le dicen. Solemos creer que lo que hará felices nuestras vidas o la de nuestros seres queridos es el fin de alguna especie de dolor o problema. Si mi mamá se aliviara, si no tuviera que ponerme esta medicina cada tanto, sin este cuadro depresivo de ansiedad o de pánico, sin esta vida tan apretada económicamente, si tuviera alguien a mi lado y salir de esta soledad sin tener que pagar más arriendo. Y la llegada del reino de los cielos de alguna otra manera nos dice que lo divino le puede poner fin al dolor. Sería bueno hacer una encuesta, yo quiero hacerla, pero yo temo que son muchas las personas que llegamos a Jesús por un tipo de crisis de la índole que sea y ni más faltaba. No nos gusta sufrir, porque es que sufrir no es bueno. ¿Y sabes por qué no es bueno sufrir? Porque no fuimos diseñados para el dolor, no fuimos diseñados para el sufrimiento, no fuimos diseñados para la muerte. Por eso nos da tan duro. No somos capaces de soportar el dolor. Nos suele pasar casi a todos. Venimos a Jesús pensando que nuestra vida necesita mejoras, que necesita así retoques, que necesitamos paz, que necesitamos tener inteligencia emocional, ser sanos, una relación, porque seguro un novio o una novia cristiana no me va a decepcionar como los demás, como los anteriores, o un milagrito, el que sea. ¿Cuál es tu motivación para buscar a Jesús hoy? ¿Dónde está puesta tu fe? Si Jesús te observara como observó a ellos, ¿qué observaría de tu fe? ¿Qué esperarías de Jesús hoy al venir a este lugar? De alguna otra manera, estos 4 hombres representan que estaremos dispuestos hasta lo imposible para que nuestras circunstancias sean quitadas. Queremos vidas libres de cualquier señal de dolor o sufrimiento que estorbe a su felicidad. Y si Jesús es el medio para ello, pues bienvenido sea. Bienvenido sea si Jesús puede quitar nuestro dolor. La gente generalmente se acerca a Jesús buscando que quite sus dolores o los de un ser querido. Ahora pasemos en segundo lugar a ver qué es lo que Jesús entonces hace ante nuestras necesidades. Si lo que esperamos de Jesús es eso, entonces, ¿cómo responde Jesús? Bueno, vamos a mirar los versículos 6 al 11. Es muy interesante lo que sucede allí. Ya hablamos de que Jesús ve la fe de ellos. Pero ¿cuál es la fe de ellos? Es la convicción profunda de que Él le pondrá fin a la parálisis de su amigo. Pero su respuesta es completamente anonadante. Mírenla allí, segunda parte del versículo 5. Hijo, tus pecados te son perdonados.
¿Qué preferirías? Dime qué preferirías, que un doctor te examine bien y te hable bien acerca de tu problema, o que de manera indiferente, después de haber tecleado en un computador, te mande unas pastillas de acetaminofén. ¿Qué preferirías? La sanidad de la parálisis de este hombre en comparación con su problema es una pastilla de acetaminofén. En pocas palabras, lo que acaba de pasar aquí es que Jesús va al problema de fondo. Es como si estuviera diciéndole con mucha ternura: entiendo y me duele tu condición. Sé lo que ha significado para ti y tus seres queridos tu sufrimiento, pero hay una parálisis mayor en tu vida, más profunda y grave. Tengo sí el poder para sanarte y eso mejorará tu vida, pero no arreglará tu alma. Tu felicidad real no se producirá al caminar, sino al ser perdonado. Tu verdadera y más profunda parálisis es tu pecado. Tus circunstancias no son tu problema y la felicidad no es la solución a tus problemas. El perdón a tus pecados, sí. Y una mirada más de cerca a Marcos nos va a ayudar mucho aquí, porque este es el único pasaje en el Evangelio de Marcos donde se habla del perdón de los pecados, el único. Y si miramos bien lo que hemos estado leyendo y enseñando y reflexionando en casa, espero en unas semanas, vemos que desde el capítulo 1, versos 14 y 15, Jesús ha comenzado su misión de predicar el Evangelio, llamando a las personas a la fe y al arrepentimiento. ¿Al arrepentimiento de qué? Pues de sus pecados. Esa es la demanda del reino de Dios. Además veremos la próxima semana que Jesús va a llamar a un hombre, a un recaudador de impuestos llamado Leví, que inmediatamente después de llamarlo lo sigue, y veremos cómo se vuelven a levantar las críticas de los escribas porque Jesús se sienta con pecadores, a lo que Jesús responde que vino por pecadores y no por justos. Hermanos, el reino de Dios solo puede recibirse, o más bien, solo se puede acceder a él a través del perdón de los pecados. El reino de Dios es para gente perdonada, no para gente sana. El reino de Dios es para gente perdonada, no para gente sana. Tu pecado, nuestro pecado, es el querer vivir la vida a nuestra manera como si fuéramos los dioses de ella, determinando lo que es bueno y lo que es malo para nuestra vida. Es todo aquello que hemos pensado, que hemos deseado y que hemos hecho por encima de la voluntad de Dios. Y eso tiene consecuencias. ¿Sabes cuál es la mayor consecuencia? Te inhabilita para tener una amistad y una relación correcta con Dios. Será una relación de enemistad. Estarás en el ojo de alguien que no desearás estar. Ese es el corazón del asunto y es lo que nos ayudan a ver las personas que ahora aparecen en escena, los escribas. Hasta ahora Marcos solamente los ha mencionado una vez, y eso que los menciona en boca de la gente, porque la gente está diciendo que Jesús no enseña como ellos, que Jesús sí tiene autoridad, en cambio ellos no. Y lo que acaba de hacer Jesús en este caso, más bien lo que los escribas acaban de escuchar, los inquieta y entonces comienzan a cuestionar la identidad en su mente. Ahí vemos en la Biblia que Marcos usa la palabra corazón, porque el corazón es bíblicamente la parte central del ser humano, donde piensa, siente y tiene voluntad. Imagínense lo que puedan estar pensando. ¿Quién es este? ¿De qué está hablando? ¿Oíste voz? ¿Y este quién se cree? ¿Con qué derecho? Los escribas eran los hombres más estudiosos de las escrituras que existían en ese tiempo. Y su vasto conocimiento bíblico les estaba llevando, sin temor a equivocarse, que Jesús estaba blasfemando. Es decir, que estaba hablando mentiras en contra del Dios verdadero, y eso lo hacía reo de condenación. Solo Dios. Salmo 51, Salmo 32, Isaías capítulo 42, Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 32.
Solo Dios, que es el único Dios y no hay otro Dios aparte de Él, es el único que puede perdonar pecados y lo hace a través del sacrificio de expiación de pecados o de perdón de pecados. Un sacrificio hecho anualmente por el pueblo de Israel para ser limpiados de todos sus pecados. Ellos no están equivocados. Humanamente hablando, los escribas no están equivocados. Desde un punto de vista humano tienen toda la razón. Las escrituras están fundamentadas en que todo acto malo del hombre es rebeldía contra Dios primeramente, pues Dios es el Dios que determina lo que es bueno y lo que es malo. Pecar no es solo quebrar un código de leyes, es romper una relación con el Señor, Dios del universo y creador de todo cuanto existe. Por lo tanto, nuestro perdón primeramente tiene que venir de Dios, solo Él tiene esa potestad. Si tú no quieres cometer un pecado por las consecuencias que vas a tener, estás motivado equivocadamente. Porque si bien vas a tener consecuencias por tu pecado, lo primeramente que hará tu pecado será ofender a Dios. Efesios capítulo 4, contristará al Espíritu Santo, lo pondrá triste, lo agrederás, quebrarás una relación. Pero Jesús no para de sorprender a las personas que están aquí, es impresionante. Jesús sabe lo que ellos están pensando, tal como lo afirma el Salmo 139 de Dios. Muy desde lejos conoces mi pensamiento, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces toda. Y es Jesús el que los confronta. O sea, imagínate a alguien que de repente aquí en este lugar se pare y comience a exponer aquello que tú has estado pensando por las últimas 24 horas. ¡Qué vergüenza! ¿Qué revelaría eso? Debieron haber quedado con la boca abierta. Jesús entonces los aborda preguntándoles, ¿qué es aquello que es más fácil realizar? Parece que es una pregunta de sabiduría rabínica, una manera que ellos tenían de enseñar. ¿Qué es más fácil de hacer? ¿Perdonarle, decirle al paralítico, perdonarle sus pecados o decirle que se levante y tome su lecho? Evidentemente, como lo afirma Ben Witherington, otro estudioso del Nuevo Testamento, es más fácil la segunda. Le voy a decir por qué. Porque los escribas y el pueblo de Israel han sido testigos tanto en las escrituras, quizá como en algunos otros momentos, de hombres ungidos con el Espíritu Santo. Profetas que el Señor levantaba y realizaban milagros de este tipo, pero nunca se vio en un profeta tener la autoridad para perdonar un pecado. Si muchos llamaban al arrepentimiento, miren lo que hizo el profeta Natán con David. Llamaban al arrepentimiento constantemente, pero no tenían la autoridad de perdonar pecados. Para un hombre perdonar pecados es realmente difícil, o más bien imposible. Sin embargo, noten lo que les explica Jesús en el verso 10. Mírenlo allí. Se llama a sí mismo Hijo de Hombre y como tal tiene dicha autoridad. ¿Por qué? Bueno, lo más seguro es que estas mentes llenas de escritura, llenas de Biblia, llenas de todas las escrituras del Antiguo Testamento, hayan recurrido al profeta Daniel en su capítulo 7, verso 13, donde dice de la siguiente manera: seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no está destruido, que no será destruido. Jesús claramente está llevando a su audiencia, a estos escribas, a Daniel 7:13. Pues como se puede notar en esta profecía, a este Hijo del Hombre les da toda la autoridad o el dominio. ¿Por qué tiene toda la autoridad del dominio? No solamente porque se le da, sino porque los atributos que tiene ese Hijo de Hombre son divinos.
desciende del cielo con todos los atributos divinos, con toda la autoridad divina. La respuesta de Jesús entonces, en pocas palabras, a los escribas, seguramente pudieron haber sido: yo perdono pecados, porque este que está frente a ustedes es el prometido humano y divino que tiene tal autoridad. Sin embargo, hay más. Esta es la primera vez que se menciona la palabra hijo de hombre en Marcos. Y es una de las 2 veces en la primera sección de Marcos. Marcos está dividido en 2 partes, del capítulo 1 al capítulo 8, 38 y el capítulo 8, 39 hasta el final, el 16. Solamente del 1 al 8, 39 hay 2 veces que se menciona el Hijo del Hombre. La siguiente es en el capítulo 2, más adelante. Se menciona con respecto a la autoridad que tiene Jesús. La autoridad primeramente de perdonar pecados y la autoridad que el Hijo del Hombre tiene sobre el día de reposo. Pero a partir del 8, yo dije 39 y es 31, se menciona 12 veces. Y las veces que se menciona tiene que ver con lo que ha de pasar con el Hijo del Hombre y con su misión. ¿Qué va a pasar por él? Va a padecer, será rechazado por las élites religiosas, va a morir, va a resucitar y luego va a volver en gloria. 10:45 nos da una pista, nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Notas lo que está diciendo Jesús? ¿Notas lo que está diciendo? Está diciendo que efectivamente Él es el Hijo del Hombre prometido por Daniel, tanto porque es Dios mismo hecho hombre, como el Dios hombre y siervo que entregará su vida en sacrificio para perdonarnos. Porque solo Dios otorga perdón si hay un sacrificio que pague por ello. Él es el que toma el lugar, como el chivito carnero tomaba el lugar del pecador. Él ahora tomará el lugar de los hombres para quitarnos la parálisis del pecado. De esta manera, vemos que Jesús derriba cualquiera de nuestras expectativas al venir a Él, mostrándonos que nuestro problema no es el problema, sino que es uno mayor. ¿Y sabes qué? Generalmente cuando Jesús no nos da lo que queremos o lo que creemos necesitar, nos frustramos, nos alejamos. Estamos demasiado ciegos a la profundidad de nuestro daño. Y si tu caso es ese, si estás decepcionado o frustrado porque llevas tiempo esperando que Jesús solucione tus circunstancias, necesitas darte cuenta que Él te está dando algo mucho mejor. ¿Sabes qué? Te está dando a Él mismo. Dios mismo contigo, en una relación capaz de llenarte de mucha más alegría que la que trae una cuenta llena, o un príncipe azul, o una reina de los sueños, o incluso una sanidad. Eso es lo que trae el perdón de los pecados, ser reconciliado con Dios. ¿No te parece eso mejor que cualquier otra cosa? Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. ¿Qué se espera entonces que nosotros hagamos en respuesta a lo que Jesús hace? ¿Qué se espera? Bueno, este episodio, si usted lo ha podido ver, es un retrato vivo del Evangelio. Es un retrato vivo del Evangelio, tiene todos los elementos. Si tú no has escuchado qué es el Evangelio, bueno, aquí está. 1. Es el mensaje que nos dice y nos habla acerca de la incapacidad del hombre de llegar a Dios para ser salvo por sus propios medios. Mira lo que sucede con el paralítico. El paralítico es un agente pasivo en todo esto. Es llevado a Jesús y recibe de Jesús el perdón e incluso la sanidad. Nota lo que ha venido pasando antes en Marcos, el llamamiento de los discípulos, y en el siguiente texto Leví ilustran que si Jesús no nos llama, no se arrepienten y menos que lo van a seguir.
Se echa de ver entonces en términos de la obra de salvación que nadie llega a Jesús por sus propios medios. Somos paralíticos espirituales. Nadie puede llegar a Jesús a menos que Jesús se acerque a él o lo traiga a él. Hay una incapacidad en el ser humano de acercarse a Dios. Tú puedes decir que crees, puedes venir a la iglesia, puedes leer la escritura, puedes incluso orar y aún así puedes estar lo más lejos de Jesús. A menos que Él te traiga, no vas a poder llegar a Él. En segundo lugar, la historia además describe el principal problema del hombre. Su pecado, que es un agravio contra Dios, y su más grande necesidad, que ¿cuál es? Ser perdonado, ser reconciliado con Dios. Miren que el hombre recibe la gracia del arrepentimiento y del perdón, y se demuestra que solo a través de Jesús que es posible. Cuando Jesús le dice al hombre, tus pecados te son perdonados, está hablando como si dijera, en mí, el Hijo de Dios e Hijo de hombre, tus pecados son perdonados por Dios Padre. Es solo a través de Él. Y en ese orden de ideas tenemos al menos 3 respuestas posibles a lo que Jesús hace o lo que ha hecho. Noten la primera parte del versículo 12. ¿Qué sucede con el paralítico? Jesús le ordena, él se levanta, toma su lecho, recibe lo que Jesús le otorga. Y si Jesús le otorgó el perdón de pecados previamente, pues también lo tiene que recibir. Y probablemente hoy seas una de esas personas que no sabe por qué razón ni cómo llegó aquí. Y estás encontrando que quizá tu mayor problema es más serio de lo que pensabas. En Jesús, tus pecados pueden ser realmente perdonados. Recibe ese perdón, no hay nada que puedas hacer por lograrlo. Es un regalo que seguramente no mereces, pero Él te lo está dando hoy por gracia y amor. Hoy, como el paralítico, puedes volver a casa, pero no a tu casa carnal, a esta su casa, a la casa de su familia, la casa de la que fuimos extraviados y exiliados por toda una vida. Recibe ese perdón hoy, recíbelo. ¿Y qué de nosotros los que ya creímos? Pues en primer lugar, yo creo que esto es muy claro. La mayor necesidad de las personas es que les compartamos el Evangelio. Escuché de un pastor hace unos años, lo llamó una hermanita de la iglesia y le dijo, le hizo agenda por varios meses para que visitara a uno de sus hermanos que estaba sufriendo unos fuertes dolores de columna. Y este pastor no sabía cómo ir, era una persona no creyente. Y esta señora cree que es que yo voy a orar y voy a hacer un milagro allá, decía. Y fue, y se le prendió el bombillo con este pasaje. Se puso a hablar con él, lo oyó junto con él. Le dijo, yo no tengo poder para hacer nada por ti hoy. Jesús quizá lo tiene, pero hay un problema más grave en tu vida. No te puedo prometer una sanidad, no te puedo prometer un milagro, pero sí te puedo prometer que a través de Jesús puedes ser perdonado. Ven y caminemos. Cuando el hombre escuchó esas noticias, bueno, le dio una ofrenda a ese pastor y siguió su camino y no quiso seguir adelante. Pero el pastor le dio lo que necesitaba, no lo que quería. Dale a la gente lo que necesita. Yo creo que esta es la tercera vez que te lo predico. Lo prediqué con Jonás y lo prediqué la semana pasada y esta vez. No le des a la gente expectativas distintas a las que Jesús tiene de ellos. Jesús los quiere perdonar y salvar. Allá en la eternidad sí vamos a estar saltando sin ninguna cojera. Allá sí no vamos a tener varicela, ni cuadros respiratorios, ni cánceres. Es el fin de todo. Si pasa aquí, gloria a Dios, bendito sea Él. Pero si no pasa, y pasa lo primero, eso es lo que hay que celebrar. Predica el Evangelio, comparte el Evangelio, enseña el Evangelio, lleva a las personas al Evangelio, lleva a esa mana de paralíticos a Cristo, que Él quiere perdonarlos, está en esa casa esperando perdonarles.
Segundo lugar, mira la reacción de las personas allí. Dan la gloria a Dios, terminan alabando, terminan hablando de las maravillas que solo Dios puede hacer a través de Jesús. Hermanos, nuestro objetivo máximo y fin último como iglesia es que Dios sea exaltado hasta lo sumo en boca y a causa de más y más personas perdonadas. La salvación es una fuente inagotable de alabanza y de adoración, porque nunca, escúchame bien, nunca, pero nunca en la historia del hombre se ha visto que el Dios del universo, creador y dueño de todo, santo, perfecto y justamente ofendido por nuestra rebelión hacia Él, se haya acercado a nosotros a un costo muy alto para Él y nos ofrezca perdón de manera gratuita. Si eso no es motivo de alabanza, entonces ¿qué es? Recuerda a diario o al menos una vez a la semana, te lo ruego, el momento en que Jesús vino a tu vida. Recuerda por favor que una vez estuviste perdido, pero fuiste encontrado. Estabas muerto y se te dio vida. Estabas paralizado y ahora estás vivito y andando. Recuérdalo. Pídele al Señor que te recuerde el gozo de su salvación nuevamente, que te devuelva el asombro de que estás en Él, por Él, gracias a Él y para Él. En tercer y último lugar, esto debería también motivarnos a un compromiso con la santidad. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos liberados los que creímos de las consecuencias eternas del pecado, pero aún hay pecado en nuestro corazón. El apóstol Pablo dice que en Él tenemos redención, perdón de nuestros pecados. El autor de Hebreos dice que tenemos que correr despojándonos del lastre del pecado que todavía nos asedia. Nuestra mayor preocupación debería ser la santidad. Anhelar ser distintos. Si Dios no me saca de esta situación, pues gloria a Él, Él es soberano. Pero con tal de que me haga más santo y más parecido a su Hijo, lo que sea. Lo que sea. Eso no quiere decir que Dios no te va a sacar, que Dios no va a escuchar tus plegarias, que no vaya a hacer milagros. Claro que los va a hacer. Y claro que celebraremos todo el poder que Él hace. Pero recuerda que Él está haciendo algo mucho más profundo en tu vida que simplemente sacarte de tus circunstancias. Está formando la imagen de su Hijo a la estatura perfecta del varón perfecto. Y esa debe ser nuestra mayor preocupación. Vivir de una manera digna del llamamiento con el que fuimos llamados. Así que normalmente acudimos a Jesús esperando que haga una cosa. Creemos que la solución a nuestros problemas son nuestras circunstancias, pero Jesús en este relato nos muestra que no, que su perspectiva es distinta y que nuestro problema es mayor, que nuestra necesidad inmediata es ser librados del pecado. Es una relación correcta con Él, restaurada por el perdón de éste. Y se espera que nuestra vida sea una vida que recibe el perdón de los pecados, que comparte el evangelio, que celebra la gracia de Dios y que está comprometida con la santidad. Vamos a orar. Quiero invitarte a que traigas delante del Señor tu circunstancia, la que sea que estés viviendo, tráela. Mira que el Señor tuvo mucha gracia, no despachó a esos hombres, los recibió.
vio su fe, pero les mostró un camino más excelente. ¿Qué tal si tú le preguntas a Jesús: Jesús, ¿qué quieres hacer con esta circunstancia? ¿Qué estás trabajando de fondo en mi vida que no lo entiendo? Si has estado mucho tiempo quizá decepcionado, yo creo que puedes venir a Él y pedir por perdón. Señor, yo creo que en mi cabecita y en mis ojos he estado pensando que lo que me hace feliz es que me liberes de esto, que me des esto o aquello, cuando tú ya me diste a tu Hijo, y eso es suficiente. Si apenas estás llegando a creer, si no te consideras todavía una persona creyente o cristiana, quiero decirte que Jesús está mirando tu fe. Y si sientes y sabes que Jesús está mirando tu fe, recibe su perdón, recíbelo. Recíbelo. Recibe el perdón que te restaura una relación con Él, que te libra de sus pecados y te da una vida con Él, ya no más solo.